Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58 dice la palabra del Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El versículo 55 es considerado como una afirmación poderosa de la fe cristiana en la resurrección y en la vida eterna. El apóstol Pablo nos invita a reflexionar sobre lo que la muerte realmente significa para los cristianos y cómo nuestra fe en Dios nos permite no temer a la muerte. La muerte a la que se refiere Pablo es mucho más que simplemente el fin de nuestra vida física. Es un recordatorio de la separación eterna de Dios a través del pecado. Hemos sido separados de Dios desde el principio, pero Jesucristo nos reconcilió con Dios mediante su muerte en la cruz. Para un cristiano, la muerte no es algo a lo que temer, sino una transición al hogar celestial donde estaremos reunidos con Él. Me llama mucho la atención este tema y la pregunta que Pablo hace en este texto. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. El pecado es presentado aquí como un escorpión que presta su veneno a la muerte. Y leamos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi estimado oyente, la muerte sin pecado es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El gran amor de Dios hacia nosotros se debe el que mediante la muerte de Cristo el pecado pierda su aguijón y así podemos ser perdonados. Y la muerte quede completamente desarmada para los que duermen en el Señor. Pablo dice que Dios nos da la victoria a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Una victoria exclusiva para los hijos de Dios, aquellos que le han aceptado y recibido como Señor y Salvador, que han sido adoptados como hijos de Dios. Y el Evangelio, en el versículo 58, y como conclusión que lo antecede, el apóstol Pablo con el cariñoso saludo de hermanos míos amados. Pablo dirige a los fieles de Corinto a una triple exhortación. Una de ellas es hacerse firmes en las verdades de la fe que aprendieron del apóstol y en las normas de conducta que caracterizan a los que han de seguir las pisadas del Señor. Otra exhortación de parte del apóstol Pablo a los corintios fue ser también inconmovibles, de forma que nada ni nadie pueda desviarles del verdadero camino, de la gloriosa esperanza de que un día resucitaremos en un día incorruptibles e inmortales. Los cristianos no deben ser removidos de esta esperanza del Evangelio. Y Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta esperanza debe ser el ancla de nuestra alma, mi estimado oyente. Y Hebreos 6, 19, 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Y el versículo 20 dice, Jesús ya entró allí
por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra exhortación que Pablo hace a los corintios es abundar siempre en la obra del Señor. Tan gloriosa esperanza debe estimular vigorosamente el afán y la constancia y la paciencia en toda obra que llevemos a cabo por el Señor. Y como cristianos, como hijos de Dios, debemos reflexionar sobre la muerte y la resurrección. Debemos recordar que la muerte no es el final, sino simplemente una transición a la vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Y mi estimado oyente, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe en la vida eterna. La pregunta importante es ¿cómo vivimos nuestra vida mientras estamos aquí en la tierra? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de Dios y tratando de vivir una vida llena de amor y servicio a los demás? La muerte no es el final, pero nuestra vida eterna, nuestra vida terrenal sí lo es. Nuestra vida debe ser vivida con la perspectiva de la eternidad. En lugar de temer la muerte, debemos vivir nuestra vida con la esperanza y la seguridad de la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Mi estimado oyente, la muerte y el sufrimiento son temporales. Como cristianos podemos tener la esperanza de que Dios nos llevará a través de cualquier dificultad que enfrentemos, incluso en los momentos más oscuros podemos confiar en Dios, en que Dios nos ayudará a encontrar la luz al final del túnel. Es posible que algunas personas se pregunten cómo pueden estar seguros de que tendrán vida después de la muerte. La respuesta se encuentra en creer en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. La Biblia dice que aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal recibirán vida eterna. Y cada persona debe decidir si creer o no. La fe es una decisión personal que debe ser hecha por cada individuo. Sin embargo, al elegir creer en Jesucristo, podemos tener la seguridad de que la muerte no es el final, mi estimado oyente. Y a través de este devocional quiero hacer una invitación a vivir con la perspectiva de la eternidad. Debemos vivir nuestra vida según los principios y valores de Dios y compartir el amor y la bondad de Cristo a los demás. Al enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, mi estimado oyente, podemos tener la esperanza y la seguridad de que Dios nos ayudará a superar cualquier cosa. Y debemos usar nuestro tiempo de manera sabia y vivir nuestra vida según los principios de Dios. Debemos amar y servir a los demás, perdonar y buscar la reconciliación. Pablo también hace énfasis en el poder del pecado a través de la ley. La ley se refiere a los mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Antiguo Testamento en Éxodo 20, versículo 1 al 17. Y estos mandamientos incluyen prohibiciones como no matarás y no adulterarás. La ley, por tanto, define lo que es correcto e incorrecto. Y cuando una persona fracasa en seguir la ley, peca. Sin embargo, el problema es que la ley es incapaz de salvar a una persona del pecado. Por el contrario, el cumplimiento de la ley puede resultar en orgullo, en arrogancia, que abonan el terreno para más pecado. En otras palabras, el poder del pecado radica en su capacidad de hacer que una persona se sienta justa y por tanto no vea la necesidad de arrepentirse y recibir la gracia de Dios. Y es como vemos en el caso en el mundo, que muchas personas dicen, no, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no me meto con nadie, pero no es eso, mi estimado oyente, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, mi estimado oyente, y es por la gracia salvadora y redentora de nuestro Padre Celestial. No podemos caer en la complacencia y la falsa seguridad. Ninguna cantidad de buena conducta puede salvar a una persona del pecado. Solo la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo puede ofrecer salvación. La ley, por tanto, tiene el propósito de señalar el pecado y la necesidad de un Salvador. Además, la muerte es una realidad que no podemos eludir. Sin embargo, a través de la resurrección de Cristo podemos tener esperanza en la vida eterna. La resurrección de Cristo nos ofrece la promesa de que la muerte ya no tiene la última palabra. Este mensaje nos inspira un llamado
a la humildad y a la dependencia en la gracia de Dios. Si bien es importante obtener los mandamientos de Dios, claro que sí, pero no podemos confiar en nuestra propia justicia para salvarnos. Debemos reconocer nuestra condición de pecadores y aceptar la obra de salvación que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Mi estimado oyente, la victoria en Cristo se refiere a la liberación del poder del pecado y la muerte en nuestras vidas. Jesucristo venció el poder del pecado y la muerte, y cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, lo que significa que ahora tenemos la capacidad de vivir una vida libre del dominio del pecado y la muerte. Y para experimentar la victoria en Cristo necesitamos depositar nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, somos adoptados en la familia de Dios y recibimos el don del Espíritu Santo, quien nos guía hacia la verdad y nos ayuda a vivir una vida libre de pecado. La victoria en Cristo no significa que no tendremos pruebas en nuestra vida, sino que podemos superarlas con el poder de Dios en nosotros. Y es importante, mi estimado oyente, recordar que nuestra victoria no es de nosotros mismos, sino que viene de Dios. En nuestra vida diaria podemos buscar la victoria en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en el área financiera y en todas las áreas de nuestras vidas. Y al enfrentar las pruebas y desafíos, mi estimado oyente, debemos recordar que no somos derrotados, sino que somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37. Y permanecer firmes y constantes en la obra del Señor puede ser difícil en un mundo que a menudo va en contra de nuestros valores cristianos. Sin embargo, mi estimado oyente, es importante porque nos permite crecer en nuestra fe y en nuestra relación y dependencia absoluta de Dios. Además, cuando somos y estamos firmes y constantes, impactamos el mundo que nos rodea y debemos mantenernos fieles a nuestros valores y creencias y seguir creciendo en la obra del Señor, mi estimado oyente. Permíteme orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la muerte y resurrección de Jesucristo podemos tener vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Señor. Padre, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Y oro, Padre Santo, por las necesidades, por las situaciones difíciles de mis amados oyentes, pero también oro por la salvación de aquellos que escuchan, que no te han recibido como tu Señor y Salvador. Y en esta mañana, mi estimado oyente, yo voy a hacer una oración y si deseas repetirla conmigo allá en tu casa, pero te quiero pedir un favor, hazla de corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú eres el Redentor que vive en el corazón de aquellos que un día te han aceptado, te han recibido como tu Señor y Salvador. Y Padre, yo te pido perdón por mis pecados y en esta mañana entrego mi vida, Señor, y te acepto como mi Señor, como el Rey de Reyes de mi vida y el Salvador personal. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi estimado oyente, si has hecho esta oración de corazón por fe, déjame decirte que ahora perteneces al reino de los cielos. Eres hijo o hija de Dios. Sigue buscándole al Señor, sigue buscando cada día su palabra. Lee la palabra de Dios, la Biblia, y también ten momentos de oración con Dios. Que Dios te continúe bendiciendo y por último busca congregarte en una iglesia. También yo le doy gracias a Dios porque tú eres maravilloso, Dios, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias, mi Padre Celestial, te alabo y te doy las gracias infinitas y te exalto porque tú eres Rey de Reyes. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje y recuerda visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional en su presencia, por el pastor José Antonio Celis. Y también cada miércoles tenemos grupo de oración, ahí puedes llevar tus peticiones, puedes traer tus peticiones y compartir con nosotros en la mañana
de 4 a 5 de la mañana. Miércoles 4 a 5 de la mañana. Que Dios te continúe bendiciendo.